buenas noches a todos y todas. Estamos en nuestra quinta conferencia de este curso introductorio a la historia de la Iglesia durante las edades moderna y contemporánea, desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, concretamente la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, aquí en Santiago de los Caballeros, el primer Santiago de América, con el apoyo del Instituto Nacional de Pastoral, del Centro Belarmino y de tantos colegas que se interesan por este tema. En el día de hoy vamos a estudiar la restauración, es decir, lo que vino después de la era napoleónica hacia el 1815 y luego el liberalismo, herencia de la Revolución Francesa. Veremos cómo el Congreso de Viena de 1815 intentó echar hacia atrás las manecillas del reloj, y nuestra conferencia de hoy va a terminar en el primer Concilio Vaticano de 1869-1870, concilio que no pudo realizar la agenda que tenía prevista. La Iglesia había padecido mucho desde los tiempos de la Revolución Francesa y Napoleón, y veía el liberalismo como una amenaza. Ella había sido desposeída de monopolios, de privilegios, de una serie de ventajas que tenía en lo que se llama l'Ancien Régime, el viejo sistema, el sistema antiguo. Algunos eclesiásticos, algunos católicos, algunos reyes, nobles, personas de la vida pública pensaban que se podía simplemente regresar a la situación anterior al comienzo de los Estados Generales en mayo de 1789. Y otros convertían el viejo sistema, l'Ancien Régime, en la situación ideal para la Iglesia. Añoraban una vuelta atrás. Vivíamos entonces la época de la restauración, la obra del Congreso de Viena, que estuvo reunido 2 años. Tomó en sus manos el principio de la legitimidad. Debía mandar quien fuera rey legítimamente. Y para garantizarlo, se fundó la Santa Alianza entre Prusia, país protestante, luterano, Rusia, país ortodoxo, y Austria, país católico, que veían en la religión la suprema garantía del orden. La Santa Alianza, el Congreso de Viena, la actitud conservadora y restauradora pretendía basarse en los valores eternos que deben regir cualquier sociedad. Monarquía y catolicismo se unieron. Juntos habían padecido la violencia de los revolucionarios y de Napoleón. Es lo que se llama en historia, sobre todo en España y también en Cuba, la unión del trono y del altar, contra la cual tanto hablaba el padre Varela. El catolicismo volvía a ser la religión de Estado. Se hacía presente vigorosamente en la educación y en la vida pública. Los obispos volvían a ser electos, en Francia sobre todo, entre los nobles. No al divorcio, y tampoco se le devolvieron los bienes a la Iglesia. Eso eran cosas muy serias, asuntos de dinero, que sobre eso no se discute. O sea que ya no había ninguna devolución. Hubo una nueva vitalidad religiosa después de la Revolución Francesa. Una comparación nos puede ayudar. 500 sacerdotes fueron ordenados entre 1804 y en 1814. Y solamente en 1829 hubo 2.357 ordenaciones. Yo entiendo que esto se refiere a Europa. Y en medio siglo, 5.000 parroquias nuevas. Una floración de nuevas congregaciones, sobre todo femeninas, de mujeres entregadas, dedicadas a los enfermos, a la enseñanza, a las misiones. La Iglesia luchaba contra el indiferentismo, esa actitud de que no le da ninguna importancia a la religión. Se fomentaba un gran sentimentalismo religioso.
tuvo auge la devoción al Sagrado Corazón, la adoración perpetua al Santísimo Sacramento, la piedad popular se vio fortalecida con unas apariciones de la Virgen y hubo estudiosos como Müller, el alemán, que propugnaba por un cristianismo capaz de adaptarse, capaz de desarrollarse. Había un gran vigor en la religión. Así como la Revolución Francesa había caído en una especie de adoración de la razón, ahora había una reacción hacia la piedad, el sentimiento, también la reacción romántica. Los protestantes, por ejemplo, ponían el acento en el pietismo, en las demostraciones exteriores y en el sentimiento. Así lo hacía, por ejemplo, Schleiermacher, que decía que la fe, la religión, era como una experiencia intuitiva interior que llenaba de satisfacción el espíritu. Muchos hombres y mujeres se refugiaron en la interioridad, en medio de un mundo que había sufrido grandes cambios y que, hay que decirlo, les asustaba. Los ortodoxos, por su parte, sufrieron mucha violencia de los turcos, sobre todo en la zona de Grecia y algunas zonas de Rusia. Por ejemplo, en 1821 el patriarca fue asesinado por los turcos. Grecia obtuvo su independencia en 1832 y Rusia se afianzó en su conservadurismo, opuesta a todo lo que fuera democracia y socialismo. Los zares de Rusia gobernaron todo el siglo XIX. Es verdad que hubo asesinatos, por ejemplo, Alejandro II, si mal no recuerdo, fue asesinado, se fundaron partidos políticos, etcétera, pero Rusia siguió siendo un país tradicional, conservador, y hasta en 1860 y pico los siervos estuvieron ligados a la tierra hasta que Alejandro II los liberó. Rusia va a cambiar, como saben, en el otoño de 1917 con la Revolución Soviética. Dios y libertad. Hay un momento en el siglo XIX que la revolución vuelve a ser contagiosa. Por ejemplo, hacia 1830, lo veremos en un momento, había católicos que querían volver a la situación anterior a la Revolución Francesa, pero otros, como el cardenal Consalvi, veían en la nueva situación una oportunidad para realizar los cambios necesarios. En los Países Bajos, por ejemplo, los belgas, muchos de ellos católicos, se separan de Holanda protestante y los católicos se alían con los liberales para espanto de algunos cardenales. Bélgica llegará a ser independiente con separación de la Iglesia y del Estado, modelo que no era aceptado en la Iglesia católica. Por su parte, Francia en 1830 depuso al rey Carlos X. Polonia se rebeló contra el zar y sufrió una represión enorme. Muchos de los que se rebelaron contra el zar eran católicos y fueron duramente reprimidos. O sea que existe esta tendencia revolucionaria. ¿Cuál era la situación del catolicismo francés? Media nación se encuentra en una ignorancia completa de los deberes cristianos y está sumida en la indiferencia. En París, apenas una octava parte de la población es practicante y hay motivos para preguntarse si en la capital habrá 10.000 hombres que practiquen, decía el nuncio Macchi. Veamos el caso de este padre Félicité Lamennais. Lamennais, ordenado sacerdote en 1817, era un hombre muy abierto. Creía que sin la religión todo el andamiaje social se venía abajo. Visitó Roma y León XII, entusiasmadísimo con sus ideas, pensó hasta crearlo cardenal, siendo así que era un papa bastante conservador, pero Lamennais era un hombre que se expresaba muy bien. Lamennais propugnaba la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de prensa, de asociación, la necesaria descentralización en la Iglesia. Atacaba a los obispos cercanos a los Borbones y tibios con el Papa. Saben que los franceses siempre han pecado de un cierto galicanismo, pensar que la Iglesia de Francia
debe casi dirigirse ella misma sin referencia al Papa. Lamennais fue muy pronto desautorizado por los obispos franceses, lo denunciaron ante el Papa. Decía Lamennais: una inmensa libertad es indispensable para el desarrollo de esas verdades que han de salvar al mundo. Lamennais se entusiasmó mucho con la llegada de Luis Felipe de Orleans, que iba a gobernar constitucionalmente, cosa que no había querido hacer ya al final Carlos X. Y Lamennais se manifestaba partidario de la República. Fundó un periódico, L'Avenir, El Futuro, un grupo de amigos brillantísimos, Lacordaire y Montalembert. Juntos fundan ese periódico y defienden el catolicismo y piensan que el catolicismo puede hacer dos cosas: adaptarse al nuevo mundo que ha surgido de la Revolución Francesa y al mismo tiempo vincularse más al Papa, una mezcla ciertamente explosiva. Querían una mayor vinculación con Roma y al mismo tiempo una mayor adaptación a los tiempos que corrían. Lamennais visita Roma en 1831 y trata de verse con el Papa. Es el momento en que el Papa Gregorio XVI, a quien veremos enseguida, lo vamos a estudiar un poquito, le decía a los obispos polacos: sométanse a los rusos. Rusia controlaba Polonia, gran parte de Polonia en ese momento, y fueron muy abusadores los interventores rusos, y el pueblo se rebeló y el Papa le decía: sométanse, ¿no? Lamennais, Lacordaire y Montalembert esperaron 3 meses para una entrevista con Gregorio XVI, que lo recibió formalmente, diplomáticamente, pero no les dio ningún aliento, y Lamennais quedó muy disgustado. Se fue de Roma diciendo: ese gran sepulcro en el que no se encuentran más que huesos. Y por ahí mismo el Papa publica, Gregorio XVI, la encíclica Mirari Vos, que ataca todo el nuevo orden que ha surgido en Europa. Califica la ciencia de imprudente, la libertad de disoluta. Se lamenta cómo ha caído la legítima autoridad, que la gente se atreva a cuestionar la autoridad de los príncipes, que esa sociedad está aprobando el divorcio, y el Papa se pronuncia contra el indiferentismo, contra la libertad de imprenta, porque eso fomenta muchos errores, contra la libertad de conciencia, lo mismo, y estos nuevos regímenes que van surgiendo, que separan a la Iglesia del Estado. El Papa creía todavía en la unidad de la Iglesia y del Estado. Él había sido monje, Mauro Capellari, un hombre de ideas ciertamente firmes. Lacordaire y Montalembert, viéndose condenados, se sometieron. Lamennais abandonó la iglesia y más tarde publica Palabras de un creyente, donde llegará a afirmar: la iglesia es la potencia más terriblemente reaccionaria del mundo, encadena la vida, destruye la libertad y mata el espíritu del amor. En estas palabras de Lamennais vean un testimonio de amargura, pero al mismo tiempo había muchos europeos que pensaban así, incluso católicos, se sentían muy alejados de la postura oficial de la jerarquía. Mediante la encíclica Singulari Vos, Gregorio XVI condenó a Lamennais en 1834. Y Lamennais incluso hablará a favor de las grandes revueltas de 1848. Casi ninguna triunfó, pero expresaron el gran deseo de un orden nuevo, sobre todo los obreros. Pensaron que venía un orden nuevo. Esto lo veremos en la próxima conferencia. Es el año 1848 en que Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista. Lamennais murió en la miseria y rechazó los auxilios de la iglesia. Hasta había luchado por la libertad de enseñanza y había defendido la causa de la iglesia muy válidamente. Hay autores que dicen: mereció la atención de los ateos
pero el Papa no le hizo ningún caso, porque lo que planteaba era muy ajeno a lo que pensaba en ese momento el Papa. Vamos a mirar un poco a Gregorio XVI y su tiempo. Este hombre fue Papa 16 años. Era un hombre verdaderamente atrevido, valiente. Estando Pío VI preso, él se atrevió a publicar el triunfo de la Santa Sede y de la Iglesia contra los ataques de los innovadores. O sea que él tenía muy claro que todos esos revolucionarios que se habían atrevido a apresar al Papa iban a ser derrotados. Por supuesto, Metternich, el canciller de Austria, vio en él lo más luminoso que había para la Iglesia, porque quería un papa enemigo de los revolucionarios. Y el papa mismo fue testigo, o sea, Gregorio XVI había visto cómo Pío VI y Pío VII habían sufrido tantos abusos en manos de los revolucionarios. Pero Gregorio XVI era un hombre extremista. En francés, ferrocarril se dice chemin de fer, y él estaba tan en contra de los ferrocarriles que les llamaba chemin de l'enfer, caminos del infierno, ¿no? Porque esos trenes se prestaban a que llegaran periódicos impíos, que llegaran ataques contra la iglesia, y lo mismo el alumbrado de gas, que propiciaba reuniones nocturnas, ¿no? Esta era parte del exceso de este hombre, que tenía sus vetas interesantes también. Cuando la católica Polonia era masacrada por las tropas de Nicolás I, el Papa le pidió que no se dejasen llevar de los manejos de algunos forjadores de engaños y mentiras que su color de religión levantan la cabeza contra el poder de los príncipes. O sea, le estaba pidiendo a los polacos que se sometieran a la tiranía rusa, ¿no? Más tarde, cuando mejor informado, el Papa se arrepintió. O sea, que se arrepintió de haberle dicho a los polacos que obedecieran. Y más tarde se pronunció a favor de la valerosa nación polaca. Incluso, estando Nicolás I de visita en Roma, el Papa le dio un informe tan duro al zar de Rusia que el hombre se fue de Roma avergonzado de todo lo que el Papa le podía contar, ¿no? Este hombre, tan conservador en muchos aspectos, es el hombre que inicia el renacimiento de las misiones católicas. Creó unas 70 diócesis y vicariatos apostólicos en los países de misión, nombró más de 200 obispos misioneros, por ejemplo, en los Estados Unidos y Canadá, 4 diócesis en Canadá, 10 en los Estados Unidos. En 1829, México, por motivos de que México, como toda América Latina, dependió del patronato español, patronato regio español, no tenía un solo obispo, y el Papa va a nombrar obispos residenciales para México. Los mexicanos sentían que su independencia era por fin reconocida por la Santa Sede. Y más tarde reconoció también la independencia de Nueva Granada, un triunfo para los independentistas de América Latina que, como recuerdan, habían sido condenados en 2 encíclicas papales, de Pío VII y de León XII. O sea que ellos tuvieron paciencia y, como dicen aquí, se hicieron los locos y no le dieron mucha importancia a esas condenas y trataron por informar mejor a los papas. En el Congreso de Viena ya se había condenado el tráfico de esclavos. Esto es algo increíble. Miren, en algunos países como Cuba, por ejemplo, se abolió la esclavitud en 1886. Como saben, Lincoln en Estados Unidos abolió la esclavitud como medida de guerra en enero de 1863 y más tarde, al acabar la guerra en 1865, ya declaró a todos los esclavos libres para siempre. Pero es increíble cuánto duró la esclavitud en Occidente, ¿no? Y el Papa condena el tráfico de esclavos formalmente en una bula que dice que eso es inmoral lo que se está haciendo con los pobres africanos. Mire, aquella época era tan racista que yo he leído una carta de un sacerdote que escribe desde Cuba diciéndole creo que era la reina Isabel II, aquí los cubanos no tienen respeto por nada, me han tratado de engañar con una supuesta encíclica del Papa donde condena el tráfico de los esclavos. O sea que ese hombre era tan racista que no podía pensar que la iglesia condenara eso. Y
era verdad, o sea, la bula del Papa era verdad. Y se prohibía ese maltrato que sufrían indios, negros, etcétera, porque en Estados Unidos también, en la época de grandes matanzas y masacres de indios al otro lado de Mississippi, a ambos lados del Mississippi, pero sobre todo del lado occidental del Mississippi. La esclavitud como tal se condenó más tarde, ¿no? Por el Papa León XIII en una carta a los obispos de Brasil, ¿no? En su época también hubo grandes aportes a los museos vaticanos. Uno de ellos, uno de los grandes pioneros de este trabajo, fue Juan Bautista de Rossi, que descubrió las catacumbas de San Calixto. Y Gregorio XVI se ocupó de restaurar basílicas y monumentos romanos, pero fue un hombre muy serio en este asunto. Ahora, él enfrentó también las rebeliones de italianos que querían formar una Italia unida, concretamente Bolonia y Módena. Y para reprimir estas rebeliones, el Papa se va a apoyar en tropas austríacas. Esta es una cita de un gran historiador, José María Laboa, que tiene una historia de los papas fascinante. El Papa se convirtió para los patriotas italianos en el enemigo y opresor, en el obstáculo más fuerte para el logro de sus pretensiones. Por los liberales fue considerado como el máximo representante de la teocracia y el absolutismo. Gregorio XVI reaccionó contra todo intento de cambio con dureza e intransigencia, congeló las reformas pendientes y persiguió incansablemente a los liberales. Marca una época, ¿no? En ese momento. O sea, había un gran deseo en Italia de una mayor apertura de parte de la Santa Sede y había católicos italianos que querían una Italia unida e independiente de toda tutela extranjera. Estos son varios juicios sobre él, sobre Gregorio XVI. Por ejemplo, Laboa fue un buen hombre, un mediocre papa y un pésimo jefe de Estado. Y el diccionario de los papas de la Universidad de Oxford, sus errores políticos se debieron a sus dos reaccionarios secretarios de Estado, ¿no? Bernetti y Lambruschini. Y el Oxford Dictionary también dice: criado como un monje de buen corazón, terco, estrecho de mente y con escasa comprensión del mundo que le rodeaba, le dejó a su sucesor una herencia peligrosa y lamentable, tanto en la Iglesia como en los estados pontificios. Vamos a hablar un poquito de este gran hombre que fuera Lacordaire. Él aceptó la condena de Gregorio XVI, hace un retiro con los jesuitas y entra dominico, ¿no? Fue ordenado sacerdote, va a ser como el gran restaurador de la orden dominica en Francia. Este hombre es un gran predicador y tiene una palabra para todo francés que lo escucha. Al principio el obispo lo critica, pero luego lo invita a predicar desde Notre Dame. Sus conferencias desde Notre Dame se hicieron famosísimas. Casi 10 años de conferencia, creo que falló un año nada más. Él defendía a la iglesia mostrando el valor de los principios morales de la iglesia y de cuánto había ayudado a la iglesia a organizar las diversas sociedades en la historia de la humanidad. Fue electo al Parlamento y pedía a los obispos cuando Napoleón III, Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, llega al poder en Francia primero como demócrata, ¿no? Pero como republicano, pero más tarde inventa un imperio y este hombre, dominico de gran visión, le decía a los obispos: no se amarren al carro de este hombre, ¿no? Y lo relegaron de capellán a una escuelita perdida en el sur de Francia para que se estuviera quieto, ¿no? Porque este hombre hablaba muy duro con ese error de querer amarrar la iglesia a una agenda política, sobre todo a este hombre que tenía sueños de grandeza, Napoleón III. Y una frase famosa de Lacordaire: yo espero morir como un religioso arrepentido y un liberal empedernido, decía él, ¿no? De esta época también es el beato Federico Ozanam, profesor de la Sorbona, donde él decía:
pasémonos a los bárbaros. Es decir, señores, los obreros están siendo muy ignorados en la próxima conferencia. Él se daba cuenta que había gente muriendo de hambre en barrios de París, ¿no? Vive la tragedia de la revolución industrial. En Francia se proclama la república, pero para dejar olvidado al obrero. Es un liberalismo que no toma en cuenta las condiciones en las que viven los obreros. Mientras en Italia se sueña con que haya un papa que se coloque al frente de una confederación italiana. Ya había sido electo el Papa Pío IX en el 46 y cuando hay las revueltas de 1848, la Iglesia va a sufrir mucho en Italia. En Francia se esperaba que la Iglesia predicase resignación. En Roma se instaura una república tan virulentamente anticlerical que primero el Papa le dijo al general de los jesuitas, creo que era el padre Rotan en ese momento, váyase de Roma que usted lo pueden matar. Y luego tuvo que irse él disfrazado y se escapó para luego volver bajo la tutela de las bayonetas francesas. O sea, el Papa no tenía la vida segura en Italia. Muy pronto en Francia se aprueban una serie de leyes que perjudican al catolicismo y Napoleón III, con el apoyo católico, Luis Napoleón se convierte en Napoleón III con el apoyo católico y de todo el ala conservadora. Este fue el hombre que convenció a Maximiliano de Austria a que fuera a gobernar México más tarde. Bueno, se restablece el imperio durante estos 18 años. Desde 1846, Pío IX es papa. Al comienzo despertó muchas esperanzas y una frase muy famosa cuando se sabe que han electo papa a Pío IX. El papa es fato, es liberal, es coglioni. O sea, este hombre va a traer algo nuevo, ¿no? Una frase muy famosa. No lo era. Ya en el 1833, Mastai Ferretti, así que se llamaba su nombre de cardenal, dice: odio y abomino desde la médula de los huesos los pensamientos y operaciones de los liberales, pero tampoco el fanatismo de los llamados papalinos me es especialmente simpático. El justo medio cristiano y no el diabólico que hoy está de moda sería el camino que me gustaría seguir con la ayuda del Señor. Pero ¿cómo lograrlo? Dice él. Un hombre honesto, bueno, de un carácter encantador. Todo el que lo trató quedó encantado del carácter de este hombre, aunque tenía sus momentos también de furor, como veremos. Esta es una caricatura que muestra a Pío IX porque él protesta contra la invasión austríaca de Ferrara y los austríacos, que eran católicos, se tuvieron que retirar. El Papa los iba a excomulgar y ahí los italianos se creen que el Papa va a votar a los, porque los austríacos dominaban muchas zonas al norte de Italia. Entonces hay la esperanza de que le va a dar la patada a los austríacos, pero nada de eso. Pío no les va a decir: yo no puedo enfrentarme a un país católico, ese no es mi oficio, ¿no? Entonces los revolucionarios, disgustados, despechados, ¿no?, van a tratar de perjudicar al Papa. En el norte de Italia, el reino de Piamonte fue a la guerra contra Austria y los italianos pensaban que los ejércitos pontificios iban a apoyar al Piamonte. Y ahí es cuando Pío IX afirma esto que le acabo de decir: yo no puedo ir a la guerra con una nación católica, ¿no? Yo amo con el mismo amor a todos los pueblos, ¿no? Ya en ese momento hay muchas sociedades secretas, algunas de ellas se llamaban los carbonarios y muchos eran masones también, y le matan, le asesinan al encargado del Papa de formar un gobierno constitucional en los estados pontificios, Pellegrino Rossi. Parece que era un hombre serio, ¿no?,
lo cae apuñaleado, ¿no? Pío IX abandona Roma disfrazado en 1848, se proclama la República en Roma y Pío IX pide a las potencias católicas que lo apoyen. Y ahí es cuando Napoleón III, para ganarse, bueno, en ese momento todavía era simplemente el presidente Luis Napoleón, para ganarse el apoyo de los católicos y de los franceses, manda un cuerpo de ejército a Italia y el Papa entra en Roma a la sombra de las bayonetas francesas, ¿no? Esta es una imagen de la época, el Papa, el carruaje del Papa y los soldados franceses protegiéndolo, ¿no? Y la gente a su paso, ¿no? Venerando la figura del pontífice. El Papa ya perdía territorios en 1859, Emilia y Romagna, ¿no? Y en 1859 Napoleón III, ya era emperador, le inspira la obra de Le Pape et le Congrès, donde le decía: mientras más pequeño sea el territorio del Papa, mayor será su estatura de soberano. Y el Pío IX dice que es una monumental hipocresía, y excomulga en 1860 a todos los que tuvieron que ver con la pérdida de esos territorios. Garibaldi invade desde el sur Italia, desde Sicilia, con el apoyo también de Cavour, que era el primer ministro de Piamonte. Pues se va logrando la unidad italiana. Y en 1861, Víctor Manuel II, hasta entonces rey del reino de Piamonte-Cerdeña, es coronado rey de Italia en marzo de ese año. O sea que el Papa le va quedando cada vez una zona más pequeña. Y aquí tenemos una caricatura de la época de Garibaldi ofreciéndole un gorro revolucionario al Papa, ¿no? Que le quedará más cómodo, ¿no? Que se sentirá mejor, ¿no? Ya hay caricaturas de esta época, verán otras hoy, verdaderamente fabulosas, ¿no? El trabajo de estos dibujos a plumilla, ¿no? Fabuloso. Bueno, aquí tienen ustedes el mapa de Italia de la época. Esto que ustedes ven morado es lo que le va a quedar al Papa hasta 1870. Lo demás lo ha ido perdiendo, ¿no? Lo demás lo ha ido, este colorcito como anaranjado, aquí están las grandes pérdidas en Italia del Papa, ¿no? Los estados pontificios, esta zona los va a perder, y antes había perdido Módena y así, ¿no? O sea que todo el norte de Italia ya era independiente. Austria va a perder Venecia, que pronto será incorporada también a Italia, y ya al Papa lo que le queda son estos estados pontificios, esta zona en morado que ustedes están viendo aquí. Este mapa con las fechas, para cuando ustedes lo vean despacio, y tienen las fechas en las que el Papa va perdiendo Parma, Módena, etcétera, Toscana. Y cuando el reino de Nápoles entra a formar parte de la nueva Italia, gracias a la invasión de Garibaldi, ¿no? El reino de las dos Sicilias, ¿no? Este era independiente, y al Papa lo que le va a quedar es una franjita. Pues antes del Vaticano I, los católicos están divididos. Algunos católicos quisieran volver a recuperar los viejos privilegios, ¿no? Y otros se dan cuenta que la sociedad ha cambiado y lo único que quieren del Estado es la neutralidad, que le dejen vivir su fe, no esperan ninguna ventaja, ¿no? Es el momento en que se está enfrentando la filosofía kantiana en el pensamiento, o sea que Dios no puede ser alcanzado por la razón. Mucha gente recurre al fideísmo, hay más fideístas de lo que usted se cree, ¿no? Son gente que esto yo lo creo en fe, ¿no? Como si el disparate se pudiera creer en fe, ¿no? Todo el que cree tiene motivos para creer, y también su propia razón le dice que vale la pena ir más allá de la razón, porque ella no es el último criterio. Su propia razón se lo dice. O sea que todo el que cree va más allá de su razón, es verdad, pero su propia razón le dice que vale la pena, que hay argumentos
que hay evidencia para ir más allá, ¿no? Es la época también de Auguste Comte, que niega todo valor al orden sobrenatural. Y es una época de mucho anticlericalismo, de mucha histeria anticatólica. Le pongo un ejemplo de un país que conozco un poco, los Estados Unidos. Esto es una caricatura de cómo los americanos pensaban que la llegada de tantos alemanes, irlandeses y más tarde católicos italianos, de ver los cocodrilos con cabeza de mitra, ¿no? Y entonces el maestro defendiendo a los pobres niños americanos y el niño rezando porque se lo van a comer estos cocodrilos católicos, ¿no? Y yo le pongo abajo cómo en la década de los 1830 hubo incendios en varias iglesias, conventos, colegios, y uno muy famoso de las Ursulinas, que fue quemado, ¿no? Es la época también de Renan, donde en su vida de Renan parece muy bien escrita en francés, postula que Jesús no fue más que un maestro, un hombre como otro cualquiera. O sea, esto va a sacudir la fe de muchos franceses, ¿no? Porque Renan era un gran investigador. El Papa definió el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Claro, después también él había hecho una amplia consulta y había habido mucho estudio de si esta era la fe de la Iglesia a lo largo de los siglos. O sea, que María había vivido sin estar marcada por esa maldad que llamamos pecado, dado que iba a ser madre del Salvador, convenía que ella fuera íntegra en ese aspecto. Bueno, pues indirectamente ya el Papa estaba diciendo que él tenía esa potestad para decirle a la Iglesia lo que debe creer, ¿no? Y el Papa, y esto dio mucho que hablar, en una encíclica que se llama Quanta Cura, condenaba el racionalismo, el galicanismo, el socialismo, el liberalismo, y acompañaba la encíclica con un catálogo de errores que causó muchísimo escándalo, ¿no? Donde iba condenando una serie de errores: racionalismo, indiferencia, ateísmo, socialismo, sociedades secretas por la masonería, el divorcio, la separación entre la Iglesia y el Estado. Ese era el régimen de los Estados Unidos y el de Bélgica. La idea de que la Iglesia no debe tener poder temporal. Y una de las últimas condenas dice: condenaba a los que afirmaban que el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la cultura moderna. Entendámonos, hoy en día leemos esto y nos escandaliza también a nosotros. El Papa se está refiriendo a una serie de ideas a la base de muchos abusos y violencia contra la Iglesia. O sea, los agrupaba bajo eso, porque lo que conocía, cuando el Papa le decía, viene el progreso que él estableció el reino de Piamonte en Italia fue cerrar las escuelas católicas, cerrar conventos, votar a los religiosos. Ese era el progreso, ¿no? Y el liberalismo igual, esa era la idea que el Papa tenía. Pues si eso es liberalismo, pues yo lo condeno. Eso es lo que está diciendo el Papa, ¿no? Y querer que el Papa se reconcilie con que cierren conventos de religiosas, prohíban la enseñanza religiosa en las escuelas, etcétera, es estar loco pensar que este hombre se va a reconciliar con eso, ¿no? Pero léase que esto suena muy mal hoy en día en el contexto, suena mal también, pero no tiene, diríamos, el filo que tiene hoy en día, ¿no? Mucha gente, dice la BOA, se dedicó a explicar que el Papa no decía lo que parecía decir, sino todo lo contrario. O sea, uno de ellos fue Dupanloup, que era un hombre más bien liberal. Y los conservadores, encantados que el Papa acabara con toda esa gente, ¿no? Poco le dijo el Papa para la mentalidad conservadora, que la encontraremos aquí en esta conferencia. Y las caricaturas, en la prensa inglesa, como bull es toro en inglés y bula también se escribe igual, bull, pues the Pope's mad bull, ¿no? O sea, la bula
la bula loca del Papa, ¿no? La bula descabellada del Papa, dándose contra la ciencia, el sentido común, la tolerancia, la libertad civil, la libertad religiosa, el progreso. Ahí está el Papa, el toro papal estrellado contra esa pared. Pues este va a ser como un tema muy importante de esta clase. El Vaticano I, que convocado por Pío IX, este concilio se va a reunir desde el 8 de diciembre de 1869 y va a terminar el 20 de octubre de 1870 porque se declara la guerra franco-prusiana. Entendámonos que han pasado 300 años desde el concilio de Trento y ese es el concilio que la gente conoce. Nunca, o sea, ha habido concilios mucho más frecuentes antes, ¿no? Asistieron unos 700 de los 1000 obispos que podían haber asistido. Es la asamblea internacional más importante de toda la historia moderna. La presencia europea era aplastante. Solamente los italianos constituían el 35% y la acústica de donde se reunían era pésima. Era sencillamente, horrible. La gente temía, diríamos los eclesiásticos de una cierta formación o la gente un poco más abierta, que se le pidiera a las personas que se aprobaran los documentos por aclamación. Eso no ocurrió para nada, ¿no? Los jesuitas de esa época era una orden religiosa muy conservadora, había sido restablecida por Pío VII y estos jesuitas estaban muy ligados a la Santa Sede y también muy ligados a las monarquías y al orden viejo. Veían todo lo que apestara a revolución, a libertad, etcétera, les apestaba, ¿no? Esta revista, La Civiltà Católica, que existe hoy en día, por cierto, una gran revista, era una revista como oficiosa. En ella muchas veces lo que decían los jesuitas reflejaba lo que pensaban los cardenales, los obispos y hasta el mismo Papa. Los primeros números los financió Pío IX, ¿no? Esto se sabe hoy en día. Los medios políticos empezaron muy fuertemente a criticar al Papa y al concilio porque sabían que el concilio se iba a pronunciar sobre la fe, muy probablemente sobre el lugar del Papa entre los obispos del mundo y muy posiblemente sobre la infalibilidad, que muchos la veían como algo peligrosísimo, que el Papa usara la infalibilidad para establecer sus ideas políticas. Y ahí ustedes tienen, yo distingo claramente a dos, a Pío IX y a Manning detrás de él, ¿no? Pues como es una caricatura inglesa, enseguida ponen a Manning, ¿no? Hay que saber que obispos de sedes muy importantes eran contrarios a la infalibilidad, le parecía que era algo que no era necesario, que era imprudente, que era inoportuno, ¿no? Por ejemplo, sedes como París, Maguncia, Múnich, Viena, Praga, Turín, Milán, etc. No estaban a favor de la definición. Y a ver la prensa cómo se ríe de estos jerarcas caminando por este caminito tan peligroso, dangerous, ¿no? Peligroso. Había figuras en ese concilio como el cardenal Manning, un hombre bastante conservador. Manning decía que John Newman, que luego más tarde León XIII lo haría cardenal, que John Newman era un hereje, ¿no? Newman es santo hoy en día, era un gran hombre. Y este también, Manning también. Manning se ocupó muchísimo de los obreros pobres, de los muelles de Londres, ¿no? De los que eran muchos de ellos católicos irlandeses, ¿no? Cuando a Manning le pregunta, ¿qué usted cree de la gente que no piensa como usted? ¿Qué usted piensa de los que critican al Papa por reunir este concilio? Pues dice, los herejes no van a un concilio para ayudar a formular la doctrina, sino para ser escuchados y condenados. Dice O'Malley en un libro muy bonito que se llama Una historia de los papas, de este gran historiador norteamericano, O'Malley, John O'Malley, traducción en castellano, publicado por Salterre. En el concilio también hubo gente, obispos como este hombre,
Strossmayer, un obispo croata, que era más bien abierto. No piensen ustedes que todo el mundo pensaba igual en ese concilio. Cuando condenan muy duros a los protestantes y lo hacen responsable de todos los errores modernos, dice, hay que hablar con más caridad, son hermanos nuestros. Peores han sido los filósofos de la Ilustración y no se debe aprobar lo doctrinal con mayoría simple. Nos hace falta un consenso, nos hace falta un consenso. Bueno, a ese hombre lo bajaron del púlpito en el concilio a grito. Lucifer, Lutero. Aquí tenemos el testimonio de un obispo francés que dice que la iglesia proclame la libertad de investigación, la proteja, la fomente. Este hombre se daba cuenta en medio del Concilio Vaticano I que era importante abrirse a la investigación. Uno de los grandes pronunciamientos del concilio, que ha quedado, por cierto, medio olvidado, fue la Dei Filius, sobre las relaciones entre fe y razón. Y en ese documento, claramente, la Iglesia establece: Dios existe y puede ser conocido. Creer no es algo irracional. Y en último término, la razón y la revelación no pueden discrepar entre sí. La fe enriquece la vida del creyente, haciéndole participar de bienes divinos que sobrepasan totalmente la inteligencia de la mente humana. O sea que no hay ningún problema en darnos cuenta que el último criterio de lo que existe no es la razón humana. Hay cosas que yo no logro abarcar con mi razón. Yo no puedo mirar al sol con mis ojos. No es falta de sol, es falta de ojo. Hay cosas que yo no puedo, que me superan captar con mi razón. Las puedo creer, pero al creer no estoy creyendo un disparate. Tengo en qué fundamentarme. La gente que creyó en Jesús tenían en qué apoyarse, en su forma de vida, en su palabra, en la coherencia de su vida, en su oración, en su compasión, etc. O sea que siempre hay una base para uno dar el paso de la fe. Bueno, de haberse respetado el orden del concilio, que se alteró, no se hubiera tratado el tema de la infalibilidad. Hubo un grupo en el Vaticano I, hubo un grupo muy serio, muy grande, que se dio cuenta que había que agilizar las labores del concilio. Era gente que se olía que iba a haber guerra entre Francia y en ese momento, Prusia, pero ya Prusia era prácticamente Alemania, ¿no? Entonces, cambiaron el orden, se iban a tratar antes otros temas sobre la iglesia, etc. Y dice, no, vamos a cambiar el orden de los temas, cosa que generalmente no se hace, ¿no? Pero tenían los votos para hacerlo, la inmensa mayoría quería que se cambiase y quería que se tratase el tema de la infalibilidad. Aquí es donde Dupanloup, este obispo liberal, le dice al Papa Pío IX, como hijo le pido que no cambie el orden del concilio. Y Pío IX le responde, como Papa le pido, no deseéis ser tan sabio a vuestros propios ojos. Todos los autores de herejía se consideraron más sabios que los demás. ¿No? Le responde Pío IX, que no era un flycito al cuadro, como dicen aquí. ¿No? La minoría se oponía a una definición de la infalibilidad que fuera personal, separada de la iglesia y absoluta en cuanta cuestión se le ocurra al Papa decir. Había gente en la iglesia como Manning, dice, a mí me encantaría desayunarme con un dogma todos los días mientras leo el periódico, ¿no? Pero esa era una postura extrema, ¿no? Pero había gente que pensaba en eso, ¿no? Miren, por ejemplo, esta posición del cardenal Paul Collins, arzobispo de Dublín. El Papa era la fuente de toda autoridad en la Iglesia, tanto doctrinal como disciplinaria. Así pues, la fuente y el origen de la autoridad en la Iglesia se encuentra en el Sumo Pontífice, ¿no? Aquí tienen la postura de un obispo liberal, que lo vamos a ver de nuevo en la próxima conferencia, von Kettler, un gran hombre muy cercano a los obreros. Decía Kettler, no es oportuno definir esto, el mundo detesta los absolutismos,
El absolutismo nos corrompe y nos vuelve viles. Mostrar que en la iglesia no hay autoridad arbitraria, ilegal y absoluta. Demostrar que en ella solo hay un único Señor y monarca absoluto, Jesucristo, ¿no? Cuando él habla de esto, los padres reunidos arrastran los pies, dan en las sillas, etc. O sea, le hacen su bullita. Eso está en las actas, ¿no? O sea, que no, la gente no aceptó esto que decía él de manera tranquila, ¿no? Pío IX también le echó leña al fuego en una prédica del 17 de junio. Él dice: entre los obispos hay tres tipos de centinelas: los que se quitan el traje en la noche y se desentienden de su misión, los que pactan con el enemigo y los que nunca abandonan sus puestos. Era la mayoría favorable a la infalibilidad que él fomentó. Él tenía sus contactos y tenía sus paladines que defendían la infalibilidad. Filippo Maria Guidi, cardenal dominico, tiene un pronunciamiento interesante. Dice: el Papa debe averiguar por medio de los obispos cuál es el sentir de la iglesia antes de meterse a definir nada. Dice él: hay obispos que son leales y ortodoxos que están siendo calificados de galicanos, es decir, desobedientes al Papa. Cuando se bajó del púlpito, Strossmayer, que también pensaba como él, le besó la mano y hubo signos de aprobación y desaprobación. Se formó su liito en el concilio. Más tarde, el Papa Pío IX, se sabe, lo mandó a llamar. Hay cosas que se saben y otras que nunca se ha podido averiguar si fue así. Dice que Pío IX le dijo: Guidi, usted era un fraile desconocido hasta que yo lo nombré cardenal, ¿no? Y Guidi le decía: santidad, es necesario investigar la tradición y la iglesia. Lo que yo pienso se apoya en Santo Tomás, se apoya en Belarmino, hasta Perrone, el jesuita, enseña esto. Y Pío IX dice que le dijo: io sono la tradizione, io sono la chiesa, yo soy la tradición, yo soy la iglesia. Bueno, O'Malley dice en su libro: no hay razones para dudar que el incidente se produjo y se produjo tal como generalmente se ha contado, ¿no? Bueno, ya usted ve hasta dónde llegaban las pasiones y los enfrentamientos en el concilio, que a veces la gente lo presenta como si todo el mundo hubiera pensado igual, y ya vemos que no fue así. Bartolomeo d'Avanzo, en italiano: cuando el Papa define una verdad de fide, de fe, equivale a una encarnación del orden sobrenatural y dentro de dicho orden de Cristo mismo, quien por tanto en todas las cosas y para todas las cosas está en el Papa, con el Papa y a través del Papa. Era la postura extrema, diríamos. Bueno, pues la Constitución Pastor Eterno se define el 18 de julio. Era en medio de una tormenta terrible de rayos y truenos, ¿no? Hubo 433 placet y solamente 2 non placet. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en contra se fueron retirando para no votar contra el Papa. Un periodista francés, bastante conservador, por cierto, dijo en un artículo: hemos sido sacados de Egipto y el faraón, es decir, lo que pensaban distinto de él, ha sido expulsado del país. Tenemos un Moisés. Pío IX, de hecho, tenemos a alguien más grande que Moisés. Era muy favorable a toda esta tendencia de la infalibilidad del Papa. ¿Qué fue lo que se definió? Porque mucha gente, la definición de la infalibilidad para el ambiente que había, para lo que la gente esperaba, para lo que quería el sector, diríamos, más conservador de la iglesia, la definición, usted la va a ver, tiene muchísimas bases sensatísimas. Dice que el Papa de Roma, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando desempeña su función como pastor y maestro de todos los cristianos y decide definitivamente en virtud de su suprema autoridad eclesiástica que una doctrina sobre la fe o las costumbres debe ser tenida firmemente por cierta por toda la iglesia. Fíjense cuántas limitaciones, ¿no? Qué cosa. Yo encuentro muy sensato lo que se está diciendo aquí. Después voy a explicar por qué, decía usted.
¿cómo entiendo yo esto que se está diciendo? Pero yo, para el ambiente que había y lo que se había dicho, ustedes han visto estas intervenciones que hablaban hasta de encarnación o de la fuente de toda autoridad, etcétera. Yo encuentro que se ha definido algo dentro de ciertos límites, ¿no? Ese Papa goza por razón de la asistencia divina que le fue prometida a la persona de Pedro. No entran a decir qué cosa es de la infalibilidad que el divino Salvador quiso que estuviera provista su iglesia. O sea, se trata de lo que Cristo quiso. ¿Por qué? Porque nos salva la verdad. Nos salva la verdad. No puede ser que nos salve el error. Y en cosas que tocan a la fe y a las costumbres, que tienen que ver con el destino final de cualquiera, obviamente que nos hace falta la ayuda de alguien que en comunión con toda la iglesia, etcétera, pero alguien designado pueda decirnos, puede creer esto, puedes actuar de esta manera, que no vas a error. No quiere decir que la fórmula que te estoy dando sea la mejor fórmula que existe, sino que siguiéndola no vas al error, porque no nos salva el error, nos salva la verdad. Al determinar definitivamente sobre una doctrina tocante a la fe o las costumbres, y por consiguiente tales decisiones definitivas del romano pontífice son por sí mismas, o sea, que no, no tiene que pedirle opinión a los obispos franceses, ¿no? No por el asentimiento de la iglesia irreformable. Esta es la versión de un librito, una joya de libro, Breve Historia de los Concilios de Hubert Jede. Desde el 19 de julio de 1870 se está peleando la guerra franco-prusiana, semilla de dos guerras mundiales, esta guerra. Y ese es el momento en el que ya se han retirado 80 padres conciliares que no querían escandalizar a los católicos, votando en contra del Papa y en contra de la infalibilidad y en contra de la mayoría que estaba a favor. O sea que ellos se han retirado. Pero entendámonos que Napoleón III, que va a la guerra con Otto von Bismarck, tiene tropas protegiendo al Papa. No es verdad que él va a dejar esas tropas ahí. Él tiene que recoger sus tropas. Y desde que se lleven las tropas que protegen el territorio del Papa, ahí van a entrar los patriotas italianos. Hay una impresión de desequilibrio en lo que se ha definido en el concilio, ¿no? El concilio, ¿por qué? Porque se habló del Papa, pero no tuvo tiempo de hablar de los obispos. El primado, que el Papa tiene un oficio sobre todos los obispos, se prestaba a la centralización, de hecho se prestó a la centralización. Y la infalibilidad de la que tanto se lamentaba, solamente se ha ejercido una vez, ¿no? Y una minoría, como les decía, que la consideró inoportuna. Uno de los grandes estudiosos de estos temas, un alemán, Johann Joseph Ignaz von Döllinger, fue excomulgado. Dice, el Vaticano primero ha creado una nueva iglesia, pero en general todos los obispos aceptaron los documentos del concilio, incluso aquellos de los que hablaron en contra de la infalibilidad en el concilio. Ahí todo el mundo se sometió y vieron lo sensato de lo que se había definido, ¿no? Döllinger decía, los obispos son simples empleados del Papa, y así decía Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, que fue un gran enemigo de la Iglesia Católica, que defendió en Alemania que el único verdadero alemán era el luterano, era el protestante, que ser católico era ser servil a un gobierno extranjero, etc. Este hombre tan tendencioso, tan extremista, porque lo era, con un ego impresionante, dejaba muy mal y avergonzó a los obispos alemanes, los obispos católicos, y a él le van a responder. Von Kettler, que era contrario a la infalibilidad, le responde y dice, el Papa es obispo de Roma solamente y debe asegurarse que los demás obispos cumplan sus obligaciones, o sea, tiene un deber sobre los demás obispos, no es un soberano absoluto. Y la Iglesia no acepta que un superior deba ser obedecido en cualquier circunstancia. Esto es un pellizquito, porque Bismarck, que era un militar prusiano que defendía que las órdenes superiores debían de obedecerse en cualquier circunstancia, le está dando una galleta sin mano
a este señor, que le está diciendo que la iglesia no opera como opera el ejército alemán, ¿no? Y Pío IX, cuando leyó el documento de los obispos alemanes, expresó su acuerdo, para que ustedes vean. O sea, que el Pío IX dijo: sí, señor, me han entendido perfectamente, yo no hago de ustedes simple empleaditos míos, ni muchachitos de mandado, ¿no? Nada de eso, ¿no? Bueno, la infalibilidad ha dado mucho que hablar en los Estados Unidos, por ejemplo. Se la sacaron a Kennedy cuando la campaña de 1960, donde él tiene una frase bastante inteligente. Dice: al contrario de lo que los periódicos señalan, yo no soy el candidato católico a presidente, soy el candidato del Partido Demócrata a presidente, que resulta que también es católico. No hablo por mí, no hablo por mi iglesia en temas públicos, y la iglesia no habla por mí. Pero si alguna vez llegara el tiempo, y yo no creo que tal conflicto sea remotamente posible, cuando el cargo requiera o que viole mi conciencia o que viole el interés nacional, entonces renunciaré al cargo, y espero que cualquier servidor público cuerdo haga lo mismo. Bueno, esto de que un católico fuera presidente en Estados Unidos fue el primero, señores. Causó mucho revuelo. Él ganó claramente, y a pesar de su victoria, hubo 14 electores demócratas de su partido, de Mississippi y Alabama, que no votaron por él. Cuando llegó el momento de votar en el colegio electoral, votaron por otro candidato, pero no le dieron. Creo que tampoco se lo dieron a Nixon, por cierto. Votaron por otro, no por él, porque eran protestantes y veían el mismísimo demonio, ¿no?, en un católico presidente de los Estados Unidos, ¿no? Siempre la prensa y los medios están llenos de informaciones falsas, y ojalá que yo no incurra en ellas. Cualquiera se puede equivocar. Fíjese, en un site bastante prestigioso hay un pie de foto equivocado. Dice: el 4 de octubre de 1965, Pablo VI con el presidente Kennedy. Eso es imposible. Kennedy lo asesinaron el 22 de noviembre de 1963. Ese encuentro probablemente sea del 2 de julio de 1963, meses antes de que mataran a Kennedy, que estuvo en Roma, y no le besó el anillo, le dio simplemente la mano a Pablo VI, ¿no?, hoy en día santo, ¿no? Después del Vaticano I, el Papa goza de un poder ilimitado en nombrar obispos en el mundo entero. Así es, así se ha manejado esta situación, que no tiene por qué ser así. Eso se ha manejado de muchas maneras en la historia de la Iglesia. Cierto que el Papa, que hasta donde yo sé, y soy un ignorante en estas cosas, se informa, los nuncios le informan mucho al Papa y también las iglesias locales, ¿no? Pero se fortaleció también la impresión del Papa como una figura simpática, cercana a los creyentes, especialmente a los más sencillos. Es que Pío IX era un hombre agradabilísimo, gente que fueron enemigos del Papa, después de hablar con él, quedaban desarmados de la gentileza de este hombre, ¿no? Y luego los pronunciamientos del Papa, conocidos en el mundo entero. La prensa se hizo eco muchas veces del pensamiento de los papas. Y el Vaticano II dejó muy claro: ni los obispos son una sucursal del papado, ni el papado el ejecutor de las órdenes colectivas del episcopado. Los dos tienen sus deberes y su agenda propia, ¿no? Y cada obispo en su diócesis es la autoridad suprema. Y en tanto que obispo, dialoga junto al Papa como, diríamos, la palabra es fuerte, como un igual, siendo, claro, el Papa tiene el primado, ¿no? Pero el respeto por un obispo en cada diócesis es total. Ese es el encargo que tiene. Preside su iglesia en su diócesis, ¿no? Bueno, recordarles que el Vaticano I termina en octubre del 70, porque las tropas italianas van a penetrar en Roma por la Porta Pía el 20 de septiembre de 1870. Desde el siglo VIII, desde los años 700, el Papa había gobernado sobre un territorio pontificio. O sea, ya desde el tiempo de Pipino el Breve, y luego confirmado más tarde por el mismo Carlomagno, el Papa había recibido
en el centro de Roma, un territorio amplísimo. Y esto va a complicar mucho la vida de la iglesia, porque durante la Edad Media el Papa también fue un príncipe, entre otros príncipes. Y más tarde, cuando Francia, cuando los estados alemanes tengan intereses en Italia, el Papa va a estar a merced de lo que quieran hacer los franceses, de lo que quieran hacer los alemanes, sobre todo los franceses en Italia. Como saben, el papado estuvo en Francia, en Aviñón, por presiones y por intrigas de la corte francesa, por inseguridad del Papa en Roma misma, donde había partidarios de que el Papa permaneciera en Italia y había partidarios también de que el Papa defendiera los intereses franceses, que los franceses tenían también sus agentes entre los cardenales. Eso le va a complicar muchísimo el camino a la iglesia, y eso va a hacer que en un momento dado hubiera a finales de la Edad Media 2 papas y hasta 3 papas, y como el concilio de Constanza, que resuelve ese cisma, no logra reformar la iglesia. O sea que los estados pontificios le dieron una cierta libertad al Papa, sí, es verdad, pero al mismo tiempo lo hicieron un príncipe, entre otros príncipes, y el Papa hasta 1870 se dedicó a proteger esos territorios que Italia necesitaba como parte de una Italia unida. ¿Cómo los italianos van a hacer una Italia unida sin que Roma sea la capital? Y el Papa controlaba Roma, la ciudad de Roma. O sea que era para allá que iban los rebeldes italianos. Y desde que Napoleón III retira las tropas, ellos van a invadir Roma, y ahí se acaba el Concilio Vaticano I, que estamos viendo un grabado de la época. Una de las quejas más grandes es que apenas se escuchaba lo que los obispos hablaban. Por más que inventaron muchísimos medios y técnicas, etcétera, no hubo manera de escucharse. Se perdía lo que se decía, y no todo el mundo, me imagino, que manejaría también el latín, ¿no? Aquí, para que usted vea las tropas del Papa, las tropas que defendieron los territorios pontificios en 1870, tengo entendido que el Papa le dijo a los que dirigían sus tropas: pongan una resistencia simbólica y ya, y entréguense, ¿no? O sea, para evitar derramamientos de sangre, etcétera. Pero hubo gente que murió peleando por el Papa. Aquí mismo, en República Dominicana, desde donde estamos transmitiendo, la capilla de Lourdes, yo entiendo que obedece a una concesión del Papa a un Llenas que peleó con las tropas de Napoleón III defendiendo al Papa. O sea que esa capilla, que tiene cantidad de privilegios, le viene porque este señor peleó a favor de Pío IX. Pío IX se va a declarar el prisionero del Vaticano. Cuando las tropas invadan Roma, el Papa se va a refugiar en unas manzanitas, ¿no? Y indignado de lo que ha hecho el nuevo reino de Italia, el Papa declara que ningún católico puede participar en la política de esta nueva nación que ha surgido contra él, de este nuevo país que le ha quitado Roma al Papa y le ha quitado grandes territorios. Y el Papa no lo va a reconocer. Quédese aquí con esta idea. ¿Cuándo se va a resolver esto? Pues más tarde. Esto se va a resolver en 1929, en tiempos de Benito Mussolini y de Pío XI. Pío XI y Benito Mussolini llegarán a un acuerdo. Para muchas personas, el Papa había perdido su poder temporal y, sin embargo, se había renovado la vida espiritual de la Iglesia. El Papa presidía el Estado soberano más pequeño, ¿no? No tiene, qué sé yo, medio kilómetro cuadrado, ¿no? Unas manzanas, ¿no? Apenas unas manzanas. Lo que pasa es que luce grande por la cantidad de edificios y de cosas que hay que uno nunca acaba de ver. Piense solamente los museos vaticanos, por ejemplo, el mismo San Pedro, que uno siempre, por más veces que haya ido, siempre descubre algo nuevo. Pues quedémonos con esto, que el Papa en este momento le va a decir a los católicos que no participen en política. Y esto va a marcar también
la actitud de muchos católicos ante la política, porque esos políticos habían sido enemigos directos del Papa. Tenían que serlo, porque necesitaban Roma como capital y el Papa era dueño de Roma. Pío IX gozó de gran amor entre los católicos internacionalmente y también en Italia, ¿no? Y cuando iban a trasladar el cuerpo, esos italianos que eran tan enemigos del Papa también, porque querían una Italia unida, trataron de apoderarse de su cadáver para lanzarlo al Tíber cuando lo iban trasladando a San Lorenzo Extramuros. No se conoce un pontificado más largo en la iglesia que este pontificado. Nosotros acabamos de recorrer en esta poco más de una hora esta vida de la iglesia desde que se reúne el Congreso de Viena en 1815 y hasta este momento que a la fuerza concluye el Concilio Vaticano. Todavía el Papa va a durar 8 años más de Papa, pero este Concilio Vaticano I no concluyó. Como dato curioso, entre los papeles preparatorios del concilio, Hubert Jedi recoge esta sugerencia. Vamos a tratar acerca de esta doctrina nueva que está surgiendo, que se llama comunismo. Y la respuesta a esa propuesta dice, este tema no hay que tratarlo, porque lo que están proponiendo esta idea de comunismo es algo tan descabellado que eso nunca llegará a ser realidad en ningún país. dice así la respuesta que se le da a ese tema. Nosotros estamos casi entrando en el tema de la próxima conferencia que versa sobre cómo la iglesia se maneje en otro mundo nuevo que estaba surgiendo. La iglesia estaba muy preocupada con las revoluciones y había ocurrido ya una que se llama la revolución industrial, que estaba maltratando a millones de seres obreros trabajando en condiciones muy difíciles y toda una serie de nuevas cuestiones que enfrenta la iglesia, el derecho de la propiedad, los deberes de quien tiene propiedad. Los obreros debían de organizarse, se prestaba eso a que surgieran partidos obreros y hubiera abuso de los obreros contra los empresarios. ¿Cómo podía una iglesia católica defender que los obreros se asociasen? Todos esos temas los vamos a ver en la próxima reunión.